En la guía número 12, que corresponde a los primeros niveles medios, vamos a continuar trabajando con álgebra, en la cual vamos a utilizar el lenguaje algebraico. Importante, dice, una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligadas por los signos de las operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. La expresión algebraica nos permite, por ejemplo, hallar áreas, perímetros, volumen y distintas operaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje algebraico, estamos representando alguna situación. Por ejemplo, si yo digo un número, no sé qué número se refiere, por lo tanto yo lo voy a representar con una X que pasa a ser una incógnita. Aquí presentamos varios ejemplos. Tengo el doble o duplo de un número. ¿Cómo lo represento? 2X. El 2 representa al doble, y como dice un número y no conozco ese número, entonces le coloco una incógnita, que puede ser cualquier letra, no necesariamente puede ser una X, pero generalmente se usa la X. Otro ejemplo tenemos el triple de un número, 3X. En lenguaje o en expresión algebraica sería, ¿cierto?, 3X. Si hablo del cuádruplo de un número, 4X. La mitad de un número, es decir, estamos hablando de una fracción, por lo tanto sería X partido por 2. Si decimos el tercio de un número, también hablamos de una fracción, sería X partido por 3. O también el cuarto de un número, X partido por 4. Si decimos un número al cuadrado, no conocemos el número, por lo tanto lo representamos con una letra y lo elevamos al cuadrado. Lo mismo que un número elevado al cubo. Y así sucesivamente. Si tengo dos números consecutivos, es decir, me siguen dos números, si lo hablamos en lenguaje numérico, yo diría 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Pero como dice dos números consecutivos, no sé cuáles son esos números, lo represento a través de una incógnita. X sería el primer número, el segundo número, como se supone que va avanzando, entonces sería X más 1. Si yo quiero un tercer número, digo X más 2, un cuarto número X más 3, y así sucesivamente se habla de los números consecutivos. A eso se refiere con el lenguaje algebraico, ¿ya? Entonces, la oración, aquí donde dice el doble o duplo de un número, o el enunciado, eso se le llama lenguaje normal o lenguaje formal. Y cuando hablamos de 2X o la mitad de un número, o en este caso 3X, eso es el término algebraico o la expresión algebraica. Por lo tanto, acá donde tienen que completar, donde dice aquí, el doble de un número disminuido en su tercera parte. Por ejemplo, diríamos el doble de un número, ya sabemos que es 2, el número no lo conozco, por lo tanto lo represento con la letra X. Entonces aquí escribo 2X. Disminuido me está hablando en referencia a una operación que sería la resta, por lo tanto coloco el signo menos. En su tercera parte, si dice tercera parte, por lo tanto se está refiriendo a una fracción, por lo tanto aquí sería X partido por 3. Y aquí lo escribimos como expresión algebraica. En el siguiente paso o ejercicio, aquí hacemos lo contrario. Tengo la expresión algebraica, por lo tanto lo voy a escribir en palabras. Y aquí el 3X representa el triple de un número, el signo más significa aumentado y el 2. Entonces sería el triple de un número aumentado en 2. En el tercer ejercicio vuelvo a escribir la expresión algebraica. Un número aumentado en 4 sería X más 4. Ya sabemos que cuando hablamos de un número cualquiera, no tenemos que representar con una letra. Luego tenemos valorización o valoración de expresiones algebraicas. ¿Qué significa? Valorizar un término algebraico o una expresión algebraica consiste en reemplazar las letras del término o expresión por sus respectivos valores numéricos. Por ejemplo, tengo A más B partido por A. Esto es un término algebraico. Ese término yo lo voy a reemplazar por los valores que me está dando el ejercicio. Por ejemplo, dice que A es igual a menos 2. Por lo tanto, lo reemplazo. A, coloco el menos 2. Donde está B, me dice que vale 4. Por lo tanto, lo cambio por el número 4.
Y luego dice partido por A y ya es igual a menos 2. Una vez que tenga reemplazado los valores, entonces tengo que resolver el ejercicio, tal como dice el ejemplo. En la siguiente actividad se guían por el ejemplo anterior y realizan los ejercicios. Dice 3a más 2b es igual, perdón, menos c es igual. Entonces voy a representar. Ya sabemos, ¿cierto?, que cuando hay un número y una letra que están juntos, significa que entre medio hay una multiplicación. Por lo tanto, aquí me está diciendo que es 3 veces a, es decir, 3 por menos 2. Más 2b, o 2 veces b, sería 2 por 1. Y menos c, que es igual a 2. Una vez que reemplace los números, entonces tengo que resolver el ejercicio. Eso es todo.